Bienvenido seas tú a este tu podcast favorito, Podcast Escucha, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y hay dos diferencias. Si estás solamente escuchando Podcast Escucha, este episodio tuyo, este episodio número 61, sabes que usualmente te aplaudo con un botoncito, pero ahorita no tengo esa maquinita, entonces, bravo. Y también si puedes ver, si puedes ver también, no estoy en mi estudio normal. De hecho, esta es una sala de hotel, este es un cuarto de hotel. Aquí me invitaron a dar una plática, a dar una misión que diga, un par de pláticas, un par de charlas cuaresmales aquí en Dallas, Texas. Un saludo para todos los de Dallas que estén escuchando. Un aplauso también para ellos. Entonces, dos cosas diferentes. La primera es que estoy hablando un poquito más quedito, más bajito. No puedo estar gritando, no puedo estar haciendo tanto relajo porque quizás hay alguien en el siguiente cuarto y aquí estoy literalmente hablándole a como a la pared. Entonces voy a tratar de hablar un poquito menos fuerte. Y la otra es que, lógicamente, si estás viendo este video, ya sea en las redes sociales, Podcast Escucha o en YouTube, pues sí, pues ya estamos aquí. Y ves que en vez de lo que usualmente ves atrás, se ve diferente. Pero aquí estamos, no quería dejar que pasara la semana entera sin un episodio. ah, Episodio número 61 de este tu podcast favorito, ya te dije. Y pues podcast escucha, qué sé yo, pues aquí ya me dejaron en el hotel, ya acabamos de llegar de comer y me traje unos dos, tres aparatitos para grabar. Entonces aquí estamos. Podcast escucha, podcast escucha, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No me lo tomo, no, ¿cómo se dice? No me lo tomo muy a la ligera. El hecho de que tú estés aquí, episodio número 61, podcast escucha, escuchando, regalándome. No sé cuánto tiempo va a ser. Quizás hoy sí hacemos un episodio minifalda, ¿verdad? Pero, lo que sean 30 minutos, ya sean 45 minutos o la hora entera, si de repente se me va el tiempo. Pero podcast escucha. Hoy quiero hablar contigo, como ya viste que estábamos hablando en las últimas semanas acerca de, hemos estado durante esta cuaresma, hemos estado pensando acerca de las últimas palabras de Jesús, como el último discurso de Jesús, ah, que lo dio como de la cruz, ¿verdad? Las últimas 7 frases que son tan importantísimas y que yo te aseguro que si viviéramos las enseñanzas que Jesús nos deja en esta que nos deja en estas frases que dicen, estas últimas palabras que dice Podcast Escucha, nuestra vida cambiaría por completo. Seríamos más santos. Podcast Escucha, más agradables a los ojos de Dios. Seríamos mejores, mejor hombre, mejor mujer. Podcast Escucha, eh, vamos a empezar. Un resumen, la primera, perdón, pues dilo bien, güey. ¿Cómo que primera? ¿Cómo que primera, güey? Podcast Escucha, la primera palabra que Jesús dice, la primera frase que Jesús dice desde la cruz es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues ya ahí tenemos ese video de esa para que si quieres pues ver, pues puedes ver. No me acuerdo realmente cuál episodio era, quizás el 58, no sé la verdad, podcast escucha, pero la segunda frase que Jesús dice, se la dice a uno de los malhechores que fue crucificado a un lado de él, que Jesús le dice, este día estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase, la tercera palabra que Jesús dice desde la cruz, podcast escucha, es madre, oh no, mujer, ahí tienes a tu hijo y hijo, ahí tienes a tu madre. Y estábamos hablando la semana pasada acerca de que el regalo tan maravilloso de la Virgen Sagrada, la Virgencita María, donde Jesús se la da a el discípulo amado para que él se la lleve a su casa, para que la cuide y que no solamente es Juan el discípulo amado, sino que tú y yo también somos esos discípulos amados a los cuales Jesús nos está llamando a llevarnos a su madre, a nuestra casa.
Podcast Escucha y te contaba cómo fue el rosario que cambió mi vida. Ahora vamos a la cuarta frase de Jesús. La cuarta frase de Jesús en la cruz. Podcast Escucha. Voy a leer la parte de las Sagradas Escrituras donde lo dice, pero básicamente Jesús dice la cuarta frase que dice desde la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lema sabactani, o algo así, más o menos. Ahorita vamos a leerla. Podcast Escucha. Y antes que todo, pues hay que empezar con una oración. Otra vez dije antes que todo, pero no, pues ya, claro que no es antes que todo porque pues, hubiese sido antes que todo, pero aquí estamos, Podcast Escucha, bendito sea Dios. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo pienso que te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Me ayudó a mí muchísimo cuando Dios me estaba poniendo en mi corazón lo que Él me está diciendo a través de esta cuarta frase de Jesús desde la cruz. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, bueno, maravilloso, generoso, paciente. Señor, te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Padre bueno, Jesucristo nos enseña en las Sagradas Escrituras que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, entonces cuanto más nuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Esas no son mis palabras, esas son palabras de Jesús. Eh, eh, Esas son promesas de Jesús, Padre bueno, y hoy vengo ante ti para que por favor derrames, pidiéndote en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre mí mientras que comparto este mensaje y sobre todas las personas que van a estar escuchando este mensaje, ya sea a través de las redes sociales o a través de las plataformas de podcast. Amén. Virgencita chula, ah, te pido que por favor intercedas con tus oraciones maternales poderosísimas y que le pidas a Jesús que bendiga de una manera muy especial este mensaje y todas las personas que lo escuchen. Amén. Ok, Podcast Escucha, ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar. La verdad es que me estoy conteniendo, Podcast Escucha. Es más, me voy a sentar más al edge, más a la orillita de mi silla. Me estoy conteniendo porque yo en verdad siento que este mensaje es tan fuerte para mí. Me llegó tanto esta semana, Podcast Escucha, me está llegando tanto en este momento que yo quiero gritar, quiero decir, quiero. ¡Ah! Pero no puedo, no puedo. Voy a estarte hablando así, quedito, como secreto. Como que te voy a estar revelando. Shh, espérate, no, escucha, escucha. A ver si así pones más atención. Podcast Escucha. Ah, hoy escucha el mensaje de Dios y no endurezcamos nuestros corazones. La palabra de Dios, donde voy a leer la cuarta frase de Jesús, la voy a leer según el Evangelio San Mateo, capítulo 27. Voy a empezar en el versículo 41 para que más o menos ir agarrando el contexto. Y esto es lo que está pasando, que también lo vimos que estaba pasando hace 2 semanas y la semana pasada también, porque todo esto pasa en el transcurso de 3 horas, ¿verdad? Podcast escucha. Entonces la palabra de Dios básicamente dice así. En Mateo 27, empezando desde el versículo 41, dice, los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían, ¿ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Podcast escucha, voy a leer ese versículo otra vez porque está central a lo que vamos a hablar hoy. Fíjate cómo lo criticaban y fíjate qué era lo que le decían. ¿Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Y luego este versículo. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas.
A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un grito fuerte y entregó su espíritu. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Hay tanto que decir. Pero la razón por la cual leí esa partecita, la crítica mayor que le estaban dando en ese momento a Jesús, los malhechores, los judíos, los jefes de la ley, todo eso, era, ¿tú has puesto tu confianza en Dios? Si Dios te ama, que te salve. Si Dios, como diciendo, Dios no te ama, como diciendo, a pesar de que tú dices que tú pusiste tu confianza en Dios, Dios te ha abandonado. Y Jesús, después de escuchar todas estas cosas, después, dice, pasaron como 3 horas de estar crucificado, y Jesús antes de morir, una de las cosas que dice, la cuarta frase de Jesús en la cruz, dice, Dios mío, perdón, pensé que, pensé que estaban tocando aquí. No, 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 están tocando allá afuera. Pero básicamente dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo esta semana he estado pensando en estas palabras, esta frase de Jesús, que cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sentiste, Jesús? ¿O qué querías decir con eso? Porque Jesús es Dios, ¿verdad? Podcast escucha. Dios es uno, un solo Dios, pero 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede aquí decir Jesús? Si Jesús es Dios, ¿cómo puede decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Y esa es otra cosa que sería como un aspecto teológico que no es lo que estamos haciendo aquí en tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Eso quizás podemos hacerlo en otro mensaje, en otro, ¿cómo se llama? En otro video. Hoy lo que yo, le voy a poner un poquito de pausa aquí, me voy a quitar los audífonos y voy a tratar de hacer el resto del podcast sin audífonos, porque cuando están tocando no escucho si están tocando aquí o si están tocando en otra parte, entonces, porque me estoy escuchando mi voz, ¿verdad? Pero ya sé que sí se está grabando, entonces lo voy a hacer sin audífonos. Así que si me ves diferente es lo que pasó. Y básicamente te decía, podcast escucha, he estado pensando acerca de esto, acerca de que Jesús como casi le estaba diciendo como ayúdame a entender o qué puedo aprender de estas palabras tuyas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué es lo que yo debo de meditar en este momento? Y básicamente lo que voy a compartir contigo son como 3 diferentes puntos y quiero hablar acerca de cada punto, un poquito. El primer punto que Dios ponía en mi oración, podcast escucha, es este. ah, Como diciéndome, mientras que yo estaba orando, mientras que yo estaba pidiéndole a Dios que me dijera qué puedo compartir contigo, el primer punto era básicamente este. Julio, ¿alguna vez te has sentido abandonado? Porque mi oración es, yo quiero entenderte un poquito más, Jesús. Yo quiero entender un poquito más tu abandono en ese momento. Yo sé que quizás, no, yo sé que, no quizás, absolutamente, el abandono al cual tú te estabas refiriendo en la cruz va a algo muchísimo más profundo de lo que yo puedo entender con mi mente humana, ¿verdad? Pero déjame entender un poquito más. Básicamente era mi oración en preparación para esta charla, este mensaje. Y en mi corazón la primera pregunta que llegó es, ¿alguna vez, de parte de Dios, ¿verdad? Como diciéndome, ¿alguna vez te has sentido abandonado?
porque yo le había dicho, ayúdame a entender un poquito más. Llegó esa frase a mi corazón. ¿Alguna vez te has sentido abandonado? Y esa frase que Dios compartía conmigo, esa pregunta que Dios compartía conmigo, yo quiero compartir contigo hoy, podcast escucha. ¿Alguna vez te has sentido abandonado? ¿Alguna vez te has sentido abandonada? No sé, quizás tus padres te abandonaron, quizás tu papá dejó a tu mamá, no se despidió de ti y sentiste ese abandono. Quizás tu pareja te dejó, quizás tu esposa se fue, como dice la canción de Elefante, ¿da? Se marchó sin avisar, azotó la puerta. El caso es, podcast escucha, no sé, como Jesús me hacía como esta pregunta. Yo me imagino que quería que también te la hiciera a ti. Porque si estamos hablando acerca del abandono, si queremos entrar en el misterio del abandono que sintió Jesús al decir esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé, quizás no a la misma altura, quizás no con la misma potencia, pero puede que tú también hayas sentido abandono en tu vida de alguna u otra manera, en alguna u otra ocasión, podcast escucha. Quizás ese abandono no solamente es porque alguien te dejó a propósito, quizás no es porque tu esposo te dejó por otra, quizás no es porque tu esposa se fue con el amante, quizás fue otro tipo de abandono que me imagino que muchos que están escuchando han sentido. Ah, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Cuenta mi mamá que ella creciendo, como mi abuelito falleció cuando ella solamente tenía 3 años en un accidente automovilístico. Podcast escucha, cuenta mi mamá que y fue en un Día de las Madres que ella perdió a su papá. Entonces ella dice, el Día de las Madres me gusta mucho porque me celebran, porque me traen regalos, porque me abrazan, porque me dicen piropos y todo eso, pero al mismo tiempo siento un cierto tipo de abandono en ese día, porque ese día fue el día que perdí a mi papá. Y dice, y la verdad, yo no me acuerdo mucho de mi papá, yo solamente tenía 3 años cuando él falleció, pero creciendo, dice mi mamá, sentí ese abandono. Podcast escucha, sentí ese abandono. Yo recuerdo que me acercaba como con mis tíos nomás qué sé yo, porque veía como a mis primas y todo eso, que sus papás las abrazaban o les decían, y dice, yo sentí, fui creciendo en mi vida como con un abandono, sintiendo ese abandono. Recuerdo una vez estaba hablando con mi esposa porque mi esposa también falleció, pues su papá, como ya te he dicho varias veces aquí en este tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, podcast escucha, pero ella me dice que unas de las cosas de repente más raras y que le hace sentir más agudamente que le falta a su papá es de repente, qué sé yo, como cuando se graduó o cuando se casó o diferentes momentos importantes en su vida donde ella deseara con todo su corazón que su papá estuviese ahí con ella, ah, diciéndole qué chingona eres o qué tan orgulloso estoy de ti. Y mi esposa de repente me dice, es que se siente como un vacío, un abandono. Cuando vemos que Jesús dice, podcast escucha, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No puedo dejar como de pensar en esas personas que han sentido un abandono, que han sentido un abandono similar y a mi corazón viene que Jesús estaba asumiendo sobre sí mismo, así como asumió sobre sí mismo nuestro pecado, también asume sobre sí mismo nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestros abandonos, haciendo reparación
por los errores quizás de los demás, haciendo reparación por el abandono de los demás. O puede ser que te sientas solo o sola, que te sientas abandonado, aún estando casado, aún teniendo familia. O sea, te sientas solo quizás, pero en medio de gente. Como se me hace cura la canción de Ricardo Arjona, ¿verdad? La de cómo duele estar tan solo, viviendo aquí en la misma cama, estás a cientos de kilómetros o algo así más o menos, no me acuerdo realmente, pero también puede ser. Y yo siento en mi corazón que Jesús, al decir esto, al decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a sentir sobre sí mismo el abandono, la soledad, que quizás un esposo siente, porque a pesar de que su esposa todavía está con él, ya no le hace caso, ya no le hace piojito, ya no le da sus atenciones. O igual al revés, sentir hacer reparación. Jesús, por esa mujer que se siente abandonada por sus hijos, abandonada por su familia, abandonada por su esposo. Y en mi corazón yo sentía como que Jesús me decía, en esta tercer palabra, en esta tercer frase de la cruz, el abandono que yo dije fue como que yo asumí, ese abandono que yo asumí era lo que sentía como en mi corazón. Te digo, teológicamente, este no es un, no, ¿cómo se llama? No es un episodio donde vamos a estar hablando precisa y exactamente de la teología de lo que Jesús quiere decir cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que yo sentía en la oración, podcast escucha, era que Jesús como que asumía sobre sí mismo en la cruz, no solamente nuestro pecado, como ya te compartía, pero también esas consecuencias del pecado. Y una de esas consecuencias es el abandono, ¿verdad? Y Jesús me decía, ¿alguna vez te has sentido así? Y yo me quedé pensando, hace así varias veces he sentido de repente, me he sentido solo en mi propio hogar, ¿verdad? O me he sentido quizás, qué sé yo, abandonado por Dios. De hecho, cuando estaba orando, podcast escucha, am, Dios de repente pues puso en mi corazón, en ese momento cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este es Jesús mismo hablando, el más santo, el más perfecto, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hecho hombre, para que Él diga algo. O sea, Él no merecía en sí sentir ese abandono, y sin embargo en los misterios sagrados de Dios, Dios permite aún a la gente buena sentirse abandonada de repente, abandonada por Él. Y quizás en esto comparto un poquito después contigo, pero el primer punto o la primera pregunta que Jesús me decía, ¿sabes qué? En esta cuarta palabra, cuarta frase mía en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo estaba haciendo reparación por todos esos abandonos y no solamente eso, estaba comprando, como comprando gracias, comprando bendiciones, se podría decir, con mi sufrimiento para ayudarte a ti con bendiciones y gracias extraordinarias en los momentos de tu vida cuando tú te sientas abandonado. Y a lo que me refiero es esto, podcast escucha. Los sufrimientos de Jesús en la cruz, un solo sufrimiento de Jesús, una sola gota de su sangre hubiese sido suficiente, dice Santo Tomás de Aquino, algo al parecer, dice, hubiese sido suficiente para salvar a todo el mundo, a todas las personas, de todas las historias. Y sin embargo, podcast escucha, nos enseñan pues muchos santos que la razón por la cual Jesús quiso sufrir diferentes sufrimientos o
castigos, entre comillas, se podría decir, o quizás no entre comillas, ¿verdad? Quiso sufrir ese diferente tipo de sufrimientos. Era como para hacer reparación por los pecados que se le parecen a esas cosas. Por ejemplo, si en este momento Jesús sufrió el abandono de Dios, era para hacer reparación por todas esas personas que han causado tanto daño o han pecado ellos mismos las veces que ellos han abandonado a alguien, las veces que ellos mismos han abandonado a Dios, como el hijo pródigo abandona la casa del padre. Y Jesús, asumiendo sobre sí mismo ese abandono, da como reparación al Padre por todo ese abandono. Y no solamente eso, sentía en mi corazón que Jesús decía, no, y también doy, a través de yo sentirme abandonado en ese momento, doy como fuerzas, como que compro fuerzas, compro gracias, compro bendiciones para todas esas personas buenas, todos esos hijos santos míos, que alguien les va a abandonar o que mi Padre los va a dejar pasar por la noche negra del alma, como escribía San Juan de la Cruz, que es un tipo de abandono que se siente como un abandono de Dios, pero que Dios no te ha dejado y que tú tampoco lo has dejado a Él, que no estás viviendo en pecado mortal. Ese no es ese tipo de abandono, sino un tipo de abandono que es como que Dios se esconde. Podcast escucha, yo nunca había escuchado acerca de la noche oscura del alma, como escribe San Juan de la Cruz, que es a lo que ya me refiero ahorita, que era como cuando Dios permite a ciertas personas como que se sientan abandonados por Él, como que ya no lo sientan. Yo te voy a decir, antes de saber todo esto, antes de leer de la noche del alma oscura, cuando apenas había empezado más o menos mi caminar con Dios, más o menos como, no más o menos empezar mi caminar con Dios, no, más o menos alrededor como de año y medio o quizás 2 años después de caminar con Dios, después de regresar a Él. Podcast escucha. Recuerdo que un día estaba delante del Santísimo y yo en esos momentos tuve una conversión tan radical a través de ser bautizado en el Espíritu Santo, el Dios derramar tantos dones y carismas en mi vida, de un... que de repente podcast escucha. Yo después de que tuve esa experiencia de mi Pentecostés personal, que es como le llamo, o como también algunas otras personas, muchas otras personas le llaman, yo era puro gozo y alegría, podcast escucha. Cada oración salían lágrimas de gozo. Cada vez que abría la palabra de Dios era como un mensaje nuevo de Jesús sobre mi vida. Era como un mensaje palpable, como que sentía que Él estaba dirigiendo paso tras paso tras paso. Sentía la presencia de Dios. Iba al Santísimo, sentía la presencia de Jesucristo, la verdadera presencia en la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Yo sentía, había emociones, había sentimientos cada vez que, que, que comulgaba, podcast escucha, era algo tan maravilloso. Cada vez que rezaba el rosario, sentía que la Virgencita me cubría con su manto y era algo tan bonito, podcast escucha, que muchas veces esas sensaciones maravillosas, esas sensaciones muy lindas, esas emociones bellísimas, Dios se las da a aquellos que lo buscan. Podcast escucha. Aquellos que tratan de buscarlo en la oración, aquellos que tratan de buscarlo en, en, en los sacramentos. Podcast escucha. Aquellos que tratan de buscarlo en las escrituras, de buscarlo a Él en las escrituras. Podcast escucha. Y era como un tiempo en mi vida de éxtasis, tras ah, experiencias sobrenaturales maravillosas, tras siempre sentirme amado por Dios, siempre sentirme llorar una y otra vez de alegría y siempre sentirme guiado por Él. Podcast escucha.
Y recuerdo que en ese momento, un día, fui al Santísimo y en mi corazón sentí como que Dios me dijo algo parecer como esto. Como que Dios me dijo, ¿sabes qué, mijo? Te amo mucho. Y yo, gracias, Dios, gracias. Me dijo, como en algunos días, no exactamente con esas palabras, pero básicamente el mensaje que sentí en mi corazón fue que me dijo más o menos así, como en algunos días ya no me vas a sentir. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, va a parecer como que ya no estoy contigo, pero sí estoy. Sigue siendo fiel a la oración. Esto lo voy a hacer por tu bien. Y de repente, podcast escucha, yo dije, pues, órale, pues sí, pues, sí, Dios, haz lo que quieras. He aquí, ¿verdad? Heme aquí. Ah, y recuerdo que salí del Santísimo, estuve con unos amigos, con mi novia, y les dije, sentí como que Dios me dijo eso. Y ellos, no, como, así como que se quedaron como, ah, porque es una cosa rara escuchar eso en la oración, ¿verdad? O sea, yo no sé tú, yo no sé si quizás a ti Dios siempre te habla y siempre lo escuchas exactamente a mí, pero son pocas las veces, muy contadas las veces que he escuchado hablar a Dios así específicamente en mi vida. Pero le creí a Dios en ese día y dije, no, pues sepa qué onda. Pero pasaron los días y todo bien, no había diferencia, no había diferencia. Y de repente, poco a poco, podcast escucha, en algunas semanas me imagino, como que ya no sentía nada, como que ya no sentía nada. Y lloraba y nada. Y abría la Biblia y no me inspiraba nada. Y rezaba el rosario y ya no sentía a la Virgen María cubriéndome con su manto. Y comulgaba y ya no sentía nada. Y en ese fue en un momento de mi vida donde te puedo ser completamente sincero, podcast escucha. Yo no entendía por qué. Porque yo no me había alejado de Dios. Podcast escucha. Yo no sabía por qué. Porque yo no andaba cayendo en pecado tras pecado tras pecado. Yo estaba viviendo una vida de gracia, como pues, lógicamente como debemos de estarla viviendo. Entonces no le podía echar la culpa al pecado en mi vida. Entonces, ¿por qué no siento a Dios? Si yo estoy siendo un, un joven de integridad, ¿por qué ya no siento a Dios? Si al final he podido dejar el pecado de la pornografía, y, porque ya no siento a Dios. Si no estoy tomando drogas ni nada de eso, ¿por qué ya no siento a Dios? Si ya no estoy pecando de la manera que estaba pecando antes, ¿por qué te vas, Dios mío? ¿Qué te hice? Pero recordé que Dios me había dicho eso. Pero como Dios me lo había dicho, entonces dije, pues le voy a hacer caso, porque Él me dijo que siguiera orando, que siguiera con el rosario, que siguiera con las confesiones, que siguiera con la misa, que siguiera abriendo las sagradas escrituras. Y podcast escucha, te voy a ser completamente sincero. Mi vida, mi vida, esa alegría, esas emociones, ese momento, esas sensaciones tan bellas en las oraciones se fueron por completo. Escuché años después, o no sé si años o un año después, escuché a un sacerdote hablar de una experiencia similar que él tuvo. Y me gustó mucho el, su manera de expresar, el ejemplo que puso. Dice, haz de cuenta que es como que al principio Dios te dice, te da una paleta, ¿da? Y te dice, ¿me amas? Y tú, sí, Dios, con tu paleta, da, comiéndotela, porque es una paleta que sabe bien y sabe bien, bien deliciosa. Ay, sí, Dios, yo te amo, yo te amo. Y dice, ok. Y después te quita la paleta y te dice, ¿todavía me amas? Y tú te quedas así como, ¿qué pedo? ¿Qué onda? O sea, sí te amo, pero regrésame la paleta.
Pero dice, es en estos momentos cuando Dios está usando ese abandono, entre comillas, ese alejarse, ese retirar las sensaciones, las emociones, y te quiere llevar a un amor más íntimo, donde ya no solamente lo amas y lo obedeces por lo que te da, las bendiciones, las sensaciones que te da, sino que lo amas porque Él es Dios y Él merece ser amado por ti. Lo amas sin condiciones. Y recuerdo que pasé años así, podcast escucha, triste, triste, yendo a misa, pero con una tristeza interna. No era depresión, era algo distinto. Era como un abandono, un vacío, un, un así como extraño sentirte, Dios. Extraño. Me duele no sentirte, me duele no escucharte, me duele no sentir a la Virgencita chula cuando estoy rezando el rosario, me duele. Porque cuando sí tenía todas esas emociones se sentía bien bonito y era más fácil hacerlo. Porque ahora ya sin oración, no que digas, no, ahora ya sin emoción es más difícil orar. Porque ya no lo estás haciendo porque te está causando, sino que lo estás haciendo porque es una promesa que le hiciste a Dios. El caso es que seguí, podcast escuchas, seguí y seguí. Y seguí sintiendo ese abandono, esa tristeza. Cuando Jesús me preguntaba, ¿alguna vez tú has sentido ese abandono esta semana? Yo le tuve que responder, sí. Cuando tú dejaste que yo pasara esos años sin sentir nada en las oraciones, sin sentir nada cuando estaba comulgando, llegó hasta el punto, podcast escucha, esa, esa noche oscura que yo literalmente un día, hubo dos bendiciones grandes que Dios me dio en ese momento, porque en ese momento yo ya no quería sonreír. Yo ya no quería sonreír porque me sentía bien solo, ¿verdad? Y recuerdo que un día en oración le dije a Dios, voy a empezar a sonreír otra vez, pero tú bien sabes que no es porque siento y quiero sonreír, sino que mi sonrisa va a ser una alabanza de confianza para ti. Y en ese momento, en esa noche oscura, esos años que viví así, podcast escucha, literalmente empecé a sonreír más. Ya sonría, yo soy bien risueño, yo soy bien así como desde chiquito de repente veo fotos y yo así como... pero fui más consciente en que ahora ya no solamente iba a sonreír cuando me diera la gana, sino que ahora voy a hacer una decisión de que mi sonrisa sea un agradecimiento para Dios. Que mi sonrisa, a pesar de que no sienta bonito porque, qué sé yo, porque está lloviendo hoy, voy a sonreír en agradecimiento a esa lluvia. Y empecé a sonreír más y empecé a sonreír más y empecé a sonreír más al punto de que ya siempre estaba sonriendo. Podcast escucha. Ahora, todavía vacío por dentro, todavía, ah, ¿cómo te explico? Con ese abandono en mi corazón, pero sonriendo. Y esta sonrisa no era que no era falsa, porque puede ser que quizás tú decías, oh, estabas sonriendo falsamente. No era falso, era de verdad, era más de verdad. Era una respuesta en agradecimiento a las bendiciones en mi vida, a pesar de no estar sintiendo nada. Y otra cosa que también sucedió en ese momento, porque la falta de emoción en las oraciones, la falta de todo eso llegó al punto, podcast escucha, donde yo empecé a dudar de Dios. Empecé a dudar específicamente de la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, porque ya no sentía nada, ¿verdad? Porque ya no sentía nada, porque comulgaba y no sentía nada, porque iba a visitar al Santísimo y no sentía nada, hacía preguntas y preguntas y preguntas y no escuchaba respuesta alguna. Y empecé a dudar.
Pero como Dios ya me había avisado que no iba a sentir nada, pero que todavía siguiera orando y todavía siguiera creyendo durante ese momento oscuro de mi vida. Podcast escucha, tomé cuando estaba dudando de la Sagrada Eucaristía, de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Sentí, sentí, no sentía nada, pero hice otra promesa. Aparte de sonreír, hice otra promesa, la segunda promesa. Una promesa todavía más importante, una promesa que ha traído más bendiciones a mi vida que quizás cualquier otra promesa que me he hecho. Podcast escucha. Y yo le dije a Dios, no te siento. Estoy empezando a dudar. ¿Por qué me abandonas? Si yo pensaba que estaba haciendo pues las cosas como tú querías, ¿por qué permites esto? Y dije, está bien, te voy a creer, aunque no te siento, voy a creer. Y le dije a la Sagrada Eucaristía, le dije a Jesús, al Santísimo, le dije, voy de hoy en adelante, voy a visitarte todos los días. Aún cuando a veces nomás pueda visitarte por 5 minutos, voy a visitarte todos los días. Y podcast escucha, de repente, no luego y luego, pero de repente logré entender el amor que Jesús, al cual Jesús me estaba llamando, un amor más profundo, un amor más perfecto, un amor más entero, un amor más verdadero. Podcast escucha, un amor sin condiciones. O sea, un amor, ¿sabes? Como de repente la gente usa a Dios como un paraguas, solamente cuando lo necesitan se acuerdan de Él. Y Dios en esos momentos de mi vida como que me decía, yo ya no quiero que tú me trates como un paraguas, yo no quiero ser tu Dios paraguas. Como que Dios me decía, sí, ven a mí cuando me necesites y siempre me necesitas, entonces siempre ven a mí, sí, ven a mí cuando tengas problemas, pero yo quiero que vengas a mí también en tus días buenos, también, o sea, que tomes la decisión de amarme más completamente, no solamente por las bendiciones que te doy, no solamente por los sentimientos que te dejo sentir durante las oraciones, no solamente por los dones que te doy, no solamente por las canciones que te regalo. Quiero que me ames por mí, porque yo te amo por ti, me decía Dios. Y decidí, y poco a poco cambió mi vida. Poco a poco regresaron esas emociones, poco a poco regresaron esas sensaciones en las oraciones. Podcast escucha. Pero aunque no hubiesen regresado, yo le pido a Dios que me dé la gracia, porque lo más importante no son en sí esas emociones, sino Dios, ¿verdad? Pero recuerdo que un día, para uno de mis cumpleaños, estaba pasando pues por esos momentos de desolación y me llevé mi guitarra a las montañas. En mi cumpleaños me fui solo en la mañana y llegué, me fui como más o menos donde sé que por ahí no pasa mucha gente y empecé a cantar como decirle, o sea, yo te quiero sentir otra vez, yo te quiero sentir otra vez. Y ahí fue donde nació la canción que se llama Sin Condiciones. Y espero un día grabar esta canción, podcast escucha, Sin Condiciones, que básicamente dice, como un chiquillo que ha perdido su juguete favorito, me volví llantos y gritos. Como un pequeño que ha perdido su juguete favorito, no, preferido, me quedé tan confundido. Y dice, pues tu presencia me dejó, o al menos así parecía. Y es que tu rostro se escondió y junto con él la luz del día. Y después en la canción dice, y en medio de esa tristeza y de esa desesperación, sentí una pregunta dentro de mi corazón. ¿Me preguntas si te amo, aunque ya no haya emociones, aunque ya no haya canciones? ¿Me preguntas si te amo todavía? Y esto es lo que Dios me dio ese día. La respuesta es un sí, simple y desnudo. Un sí te amo, Jesús.
Y la razón por la cual ese sí que ahora yo le estaba dando a Jesús, sí te amo, de todos modos es simple y desnudo, es porque no está vestido de consuelo, no está vestido de sentimientos, no está vestido de emociones. Es un sí desnudo. Y la razón por la cual te digo que ese es el sí al cual Dios me estaba llamando en ese momento de mi vida es porque pienso también que ese es el mismo sí que Jesús dio por ti y por mí en la cruz. En la cruz Jesús estaba completamente desnudo. En la cruz Jesús no sentía nada bonito. En la cruz Jesús no solamente tenía un dolor físico, sino que también sintió este dolor espiritual y su sí al Padre, su sí a morir por ti y por mí, era un simple sí, un sí abandonado de confort, un sí abandonado de buenos sentimientos, un sí abandonado de buenas sensaciones, un sí simple y desnudo es el que Jesús dio por ti y por mí en la cruz. Un sí abandonado. Podcast escucha. Y no sé, cuando Jesús estaba hablándome acerca de estas palabras que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podcast escucha, Jesús en ese momento siente ese abandono. Yo me imagino, y esto no sé la verdad, pero yo me imagino que Jesús en ese momento en la cruz sintió dos tipos de abandono. El primero es como el que ya te decía, el de la noche negra de la cual habla San Juan, o noche oscura de la cual habla San Juan de la Cruz. Ese abandono del hombre bueno que a pesar de ser bueno, a pesar de ser santo, como por excelencia lo es Jesús, de repente siente aún esa persona buena, como Job, siente ese abandono, se podría decir, de Dios. Y con eso no solamente estaba reparando el abandono que quizás hemos sufrido tú y yo en diferentes circunstancias, como ya estábamos hablando antes, sino que también Podcast Escucha estaba haciendo reparación por todas esas veces que tú y yo hemos abandonado o que a través de nuestro abandono hemos herido a nuestros seres queridos. Y no solo eso, sino también por las veces que hemos abandonado a Dios por nuestro pecado, como el hijo pródigo abandona a- al padre, dejando su casa y yendo a desparramar su fortuna en una tierra lejana. Pero Podcast escucha, no solamente eso. En esta frase cuarta de Jesús, que es una de las cosas que habla mi corazón más profundamente en este día, es cuando Jesús básicamente, cuando me di cuenta, no sé en dónde escuché hace varios años, pero donde me di cuenta, podcast escucha, de que Jesús no estaba llamando a Elías como los enemigos de él quisieron hacer pensar a los que estaban alrededor. Oh, está llamando a Elías, está llamando a Elías. No, 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 no. Jesús estaba siendo claro cuando decía, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la razón por la cual te digo esto es porque así empieza uno de los salmos. Y ellos, los maestros de la ley, los judíos, sabían las escrituras, podcast escucha, pero lo que Jesús realmente estaba diciendo en este momento de abandono, en este momento de desolación, en este momento de dolor, era, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, asumiendo sobre sí mismo el castigo, sí, asumiendo sobre sí mismo el abandono que nosotros ah, hemos sentido, sí, asumiendo quizás tal vez el dolor de repente que causa en el corazón de Dios las almas que se van al infierno, porque ahí existe un abandono eterno.
Quizás sí, podcast escucha, pero el Salmo 22, que era lo que Jesús estaba diciendo, esta cuarta frase empieza de esa manera, como que si Jesús nos estuviese diciendo, yo estaba pensando en este Salmo que empieza como el salmista diciendo, sintiéndose abandonado por Dios. Y vamos a ver hasta qué no sé cómo se dice, no sé hasta dónde, pero podcast escucha, ese salmo no termina en derrota, no termina en desesperanza. Salmo 22, que empieza con Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina en victoria, termina en confianza, termina en fe y en amor por Dios, que es bueno, que es santo y que es fiel. Podcast escucha, y ahorita lo vamos a leer. Y al final quiero compartir contigo la enseñanza más grande que Jesús me decía esta semana. Pero vamos a leer el Salmo 22. Sí, tiene que ser el Salmo 22. Si mal no recuerdo, quizás no, podcast escucha. Y de repente, ah, quedó mal, ¿verdad? Pero aquí dice el Salmo 22, podcast escucha, empieza así: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche, mas no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el santuario. De allí sube hasta ti la alabanza de Israel. En ti nuestros padres esperaban, y tú los liberabas. A ti clamaban y quedaban libres. Su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano, ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza, y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve, si le tiene aprecio. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales. Me entregaron a ti apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. No te alejes de mí, que la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Basán. Amenazándome, abren sus hocicos como leones que desgarran y rugen. Yo soy como el arroyo que se escurre. Todos mis huesos se han descoyuntado. Mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja. Y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean. Me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Podcast escucha. Todo esto debe de sonarnos un poquito o un mucho conocido, porque Jesús básicamente está expresando todo lo que este salmo está expresando, todo lo que Jesús ha estado pasando en su pasión hasta el punto, hasta ahorita, como detalle tras detalle tras detalle. Lo curioso es que este salmo es una profecía. Este salmo fue escrito cientos de años antes de que Jesús viniera y naciera. Podcast escucha. Pero quiero que te enfoques en el dolor tan grande que siente Jesús en este momento.
y cómo dice todo lo que le ha pasado. Podcast escucha, pero no termina así. Fíjate cómo sigue. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, corre a socorrerme. Libra tú de la espada mi alma, de las garras del can salva mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de toro, lo poco que soy. Yo hablaré de tu nombre a mis hermanos, te alabaré también en la asamblea. Alaben al Señor sus servidores, todo el linaje de Jacob lo aclame, toda la raza de Israel lo tema, porque no ha despreciado ni ha despeñado al pobre en su miseria, no le ha vuelto la cara y a sus invocaciones le hizo caso. Para ti mi alabanza en la asamblea, mis votos cumpliré ante su vista. Los pobres comerán hasta saciarse, alabarán a Dios los que lo buscan, vivan sus corazones para siempre. De Dios se acordará toda la tierra y a Él se volverá. Todos los pueblos, razas y naciones ante Él se postrarán. Rey es Dios, Señor de las naciones. Todo mortal honor le rendirá, se agacharán al verlo los que al sepulcro van. Para Dios será mi existencia, lo servirán mis hijos, hablarán del Señor a los que vengan, al pueblo que va a nacer, que es justo, les dirán, tal es su obra. Palabra del Señor. Podcast escucha, como puedes ver. Perdón por leer todo el salmo, pero me emociono tanto. Como puedes ver, sí, esto que empezó en queja o lo que suena como queja, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Termina en alabanza. Podcast escucha. Jesús confiaba en mi corazón, como me estaba diciendo en mi corazón, yo quiero que tú seas así conmigo. Yo quiero, o sea, sí, quéjate, sí, grítame, sí. Como cuando Pedro le dice, ¿que acaso no te importa, Señor, que nos vamos a morir o que nos estamos hundiendo? Sí, ven a despertarme, ven, reclámame, como de repente aquí Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Sí, ven. Ven y dime por qué me has dejado, Señor, por qué de repente me está pasando todo eso. Pero ora a mí, dime a mí, no nomás te quejes por quejarte, no, quéjate conmigo. Yo te aseguro que no te voy a dejar abandonado. Yo te aseguro que como dicen otras partes en las Sagradas Escrituras, yo te aseguro, podcast escucha, lo que dicen en las Escrituras en otra parte, que Dios está cerca del que tiene el corazón quebrantado. Sí, o sea, sí, no está mal que de repente tú digas, ¿qué está pasando, Señor? Que no soy tu hijo, ¿por qué me estás dejando que me pase todo esto? Y sin embargo, podcast, escucha lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí, aún en estos momentos, aún en los momentos donde te sientas solo, aún en los momentos donde te sientas abandonado, aún en los momentos cuando te sientas triste, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere que confíes en Él en los momentos buenos, sí, pero en los momentos malos también, podcast escucha. Dios quiere que confíes en Él, aún en estos momentos difíciles de tu vida. Yo no sé por lo que estás pasando en este momento. Quizás estás a punto de decidir que quieres divorciarte y hoy Dios te dice, no, espérate, yo estoy contigo, invítame a tu matrimonio. Quizás en estos momentos alguien que esté escuchando estaba a punto de quitarse la vida. Dios te dice, no te desesperes. Yo sé cómo te sientes. Jesús sabe cómo te sientes. Él lo sintió desde la cruz. Ese abandono que quizás sientes, esa tristeza que quizás sientes, ese dolor que quizás sientes. Jesús lo conoce porque Él también se sintió así. Podcast escucha, rechazado, abandonado, triste.
Podcast escucha, hoy Jesús, y esta cuarta frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos enseña que Dios no nos abandona. Porque a pesar de que esa frase que viene del Salmo 22, ese salmo empieza en abandono, termina en alabanza. Podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Si estás pasando por algún momento en tu vida donde te sientes abandonado, donde te sientes triste, donde te sientes solo o sola, yo hoy te quiero decir que no lo estás y que Dios puede cambiar tu llanto en alabanza, puede cambiar tu tristeza en danza, puede cambiar tu sufrimiento en gozo. Podcast escucha, es mi oración que así sea en tu vida, que así sea en la mía. Y pues ya, pues ahora no hay ten, porque no tengo el aparatito aquí, pero espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Yo pienso que también fue de bendición para la mía. Muchísimas gracias. No te olvides compartir, tocarme la campanita y sí, el podcast escucha, como ya sabes, mis redes sociales. Puedes compartirlas con las diferentes personas y si de repente tú que estás escuchando organizas eventos como el evento que hoy me invitaron aquí, por eso ya te decía al principio, pues ahí nomás me puedes echar una llamada o un mensaje o lo que sea. Si es la voluntad de Dios, pues vamos ahí y servimos en tu comunidad. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast escucha y pues ya, pues sí, güey, pues qué pedo, güey. De rato. Adiós.